Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Me da mucho gusto saludarnos, muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Estaremos platicando con María Elena Ramírez Cabanzo acerca de la reconstrucción del tejido social ante los desplazamientos forzados. También contaremos con la participación de diferentes secciones a lo largo de este programa, como Alternativas del Buen Vivir, Cinéfila, De Comunidad en Comunidad, Semanario de la UIM y Entre Cielo, Agua y Tierra. Así que ya comenzamos, quédense aquí. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por seguir en Conexiones. Como decíamos, estaremos platicando de un tema por demás delicado y que aparentemente en muchas ocasiones pasa también desapercibido, Vero, y es precisamente los desplazamientos forzados. Así es, Edwin, un tema que hoy nos ocupa la atención en diferentes aristas, no solamente en términos, digamos, de migración, sino también en términos de economía, en términos de relaciones sociales, de tejidos comunitarios, y eso nos lleva a pensar en una dimensión, pues, muy, digamos, particular, casi que invisible, pero muy sensible, y es el ámbito justamente de la emoción. ¿Qué características tienen las personas? ¿Cómo es que perciben ellas ese desplazamiento? Por supuesto, es un corte, digamos, muy tajante de acuerdo a sus realidades, de acuerdo también a las relaciones, a los vínculos que establecen con el territorio, con sus costumbres, con los familiares, etc. Y esta situación de verse desplazadas genera profundas grietas, profundas situaciones de pues, sobresalto también a sus vidas. Y esa es una de las dimensiones que hoy justamente queremos tocar. Sin lugar a dudas, que te desplacen, que te veas arrancado de la tierra, del territorio en donde has constituido tu identidad, en donde es la tierra de tus antepasados, pues genera un desencuentro importante a nivel emotivo, a nivel social, a nivel cultural, en el corazón de las personas. Precisamente, si queremos compartir un poco más sobre el tema, pues quédense para escuchar a María Elena Ramírez Cabanzo platicando precisamente de esta cuestión. Antes, vamos con Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Esto es Conexiones, ya comenzamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos reflexionando sobre los buenos vivires, las prácticas y las experiencias, y cómo estamos en un momento de recuperación de esos saberes que fueron borrados o que se intentaron borrar porque realmente persisten y perviven en la memoria de la tierra y en la memoria de los abuelos, de las abuelas, en la transmisión oral y en las prácticas que son las que empiezan a alimentar las experiencias actuales para construir el buen vivir. Y entonces te voy a compartir lo que está sucediendo en algunos lugares del planeta y lugares que no solamente están en el Abya Yala, en ese continente de tierra viva, en donde existen ecoaldeas, comunidades que hacen prácticas muy armónicas con la tierra o que están en resistencia ante la colonización de sus territorios. También hay prácticas del otro lado del charco y en otros lugares como África y también en Europa. Y quiero contarte de esas prácticas que se ven en Europa porque muchas veces polarizamos la visión con las que vemos el mundo y creemos que hay unos lugares blancos y otros negros y unos rojos y unos azules y no vemos en la diferencia que hay puntos en común. Y ese punto en común que está sucediendo en mi entorno, en este continente, es la recuperación de los saberes ancestrales, que no se perdieron, se mantuvieron en prácticas como por ejemplo elaboración de muchos productos medicinales
cremas, aceites, cosmética, jabones, champús, elaborados tradicional y artesanalmente, y que ahora ese conocimiento empieza a salir no solamente como una práctica más sana para el cuidado del cuerpo, sino como alternativas económicas para comunidades que están repoblando montañas y zonas que habían sido abandonadas. Sí, porque también hay repoblamiento, gente que está sembrando la tierra en comunidad, creando aldeas o ecoaldeas que llevan décadas construyendo con bioconstrucción, valga la redundancia, utilizando la permacultura, generando sus propios productos y hábitos alimenticios, y mira por dónde a día de hoy empiezan a ser referentes que son consultados incluso por la academia, que está girando el foco para estudiarlos, para caracterizarlos y para tratar de aprender o mostrarles como casos prácticos de buenos vivires que se mantienen y que pueden resultar una alternativa en un lugar en donde está cerca o se habla muy cerca y muy pronto de crisis alimentaria, de colapso energético, de problemas con las políticas agrícolas, agrarias, de la gestión del agua, y entonces se mira a esas raíces y a esos conocimientos que empiezan a emerger y a salir como los tréboles después de la lluvia, como el arco iris después de la tormenta, cuando sale el sol y nos regala el cielo esos distintos colores que nos permiten recordar que hemos venido a vivir un momento de transición y que además tenemos en el buen vivir una puerta para el cambio que no es más que volver a la raíz. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de vuelta en Conexiones y como les adelantábamos hace unos minutos, estamos platicando con María Elena Ramírez Cabanzo, quien nos va a hablar de la reconstrucción del tejido social ante desplazamientos forzados. Pero antes vamos a escuchar algunos datos relevantes respecto de su biografía y comenzamos. Hola, María Elena Ramírez Cabanzo es docente universitaria, con experiencia de más de 20 años, formación de docentes. Actualmente es docente investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina. Orienta módulos de pedagogía, didáctica y seminarios de investigación. Secretaria de Educación Distrital desde 1991, Bogotá. Cuenta con experiencia en el desarrollo de cátedras relacionadas con la educación desde la ciudadanía, la cultura para la paz y los derechos humanos. Es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Sociales, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con la maestría en Investigación en la Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Además, es doctora en Ciencias Pedagógicas de la Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IBLAC. Volvemos con la entrevista. Es un gusto acompañarlos a ustedes, especialmente para el programa de Radio Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, realizado por la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta entrevista, que permite poder entender o comprender la importancia de la comunidad y sus interacciones para la reconstrucción del tejido social, pues nos ayuda a generar nuevos retos para la escuela, para la universidad, en situaciones de tanta tensión que viven diversas comunidades, en este caso de Colombia, pero también diversas comunidades de América Latina. Un gusto acompañarlos. Pues muchas gracias, María Elena, por acompañarnos en este programa Conexiones. Es un gusto tenerte el día de hoy. Y platícanos, ¿cuáles son las implicaciones emocionales y también de sentido que generan los desplazamientos forzados? Bueno, cuando se habla de reconfiguración o reconstrucción del tejido social, es clave como hacer énfasis
en la necesidad de qué se entendía por esos vínculos sociales, territoriales, esos vínculos afectivos, incluso vínculos históricos y culturales que favorecen como la vida social y la vida comunitaria de una sociedad, de una comunidad, de una familia. Al plantear qué significa esto del tejido social, pues implica, por ejemplo, unos tejidos alrededor de qué pasó con la confianza y el cuidado, o qué pasó con el sentido de pertenencia que se tenía con esa comunidad, y qué decisiones colectivas se construyeron y cómo se afectaron en ese momento, y qué sucedió para que se fraccionara esas relaciones. Por otro lado, cabe mencionar que los estados deben garantizar pues la protección de sus ciudadanos, pero cuando el estado es el que genera esas fracturas con la misma sociedad, pues se empieza a producir unas tensiones de autoafirmación, de autocuidado, y pues ahí es donde viene ese rompimiento o ese quebranto del tejido social, y esas afectaciones van a ser de diversa índole, pero pues alcanzan dimensiones muy grandes, dimensiones individuales de confianza, de afectos emocionales, de proyección de vida, de construcción de sentido de comunidad, e incluso de conexión con las comunidades, con sus contextos, con su territorio, con su cuerpo que fueron afectados. Bueno, al hablar de reconstrucción del tejido social, pues en Colombia se ha propuesto como una relación directa para la construcción de paz a partir de todas esas tensiones de conflictividad social que han existido, pero también a partir del restablecimiento, esa es la palabra, de la reelaboración de esos vínculos comunitarios que fueron rotos, que fueron mancillados, que fueron ultrajados. Y eso va a permitir, lógicamente, reconstruir tejidos culturales, tejidos sociales, tejidos de confianza con la comunidad, que apuestan a una convivencia y que apuestan a la construcción de nueva ciudadanía a partir de las tensiones vividas por sus condiciones de desplazamiento y por sus condiciones de violencia y por sus condiciones, lógicamente, no se puede desconocer que hay unas condiciones culturales y ambientales que deben ser restituidas, porque el desplazamiento pues afecta a esas condiciones, produce un quebranto con esas condiciones, y hay una desconfianza frente al concepto de justicia social, frente al concepto de seguridad, frente a ese concepto de cuidado que garantiza el Estado en el caso de Colombia. Entonces hay que trabajar por ello, para que ese territorio pues le permita un retorno, y un retorno desde la justicia y desde la seguridad y desde la confianza, para poder reconstruirse a sí mismo. Bueno, yo considero que en el caso colombiano, pues hay unas tensiones frente a un conflicto que tiene una historia de muchos años, frente a un conflicto que ha deteriorado la confianza de la ciudadanía frente al papel que juega el Estado, pero frente a unas relaciones de poder que se dan en ese territorio. Entonces, la ley del más fuerte es el que saca a estas comunidades, especialmente unas comunidades pobres, unas comunidades agrarias, unas comunidades trabajadoras, campesinas, unas comunidades indígenas, que por este desplazamiento llegan a lugares donde tienen que fraccionar la relación que tenía con la cultura. Se fragmentan esos vínculos culturales, familiares, sociales, políticos. Entonces hace mucho más lento resolver estos conflictos y hace mucho más lento la reconstrucción de ese tejido social comunitario. Por otro lado, cuando se habla de ese sentido que implica, como ustedes lo plantean en la pregunta, esa implicación de sentido que genera el desplazamiento, hay que tener en cuenta que hay un fraccionamiento con ese proceso identitario. Hay un rompimiento de esos vínculos sociales. Y pues lógicamente no es fácil, además porque dentro de ese desplazamiento algunos grupos sociales se refugiaron, por ejemplo, en las iglesias, y las iglesias también fueron violentadas. Entonces sus conexiones con esa historia religiosa y con esa protección que da la iglesia, pues se ven lógicamente mancilladas
porque pues hay una historia religiosa muy fuerte, una conexión con la iglesia muy fuerte, y pues permite lógicamente que se rompan esos lazos comunitarios con esas debilidades, porque su iglesia, el sitio de encuentro, el sitio de oración, el sitio de... Entonces, cuando ahí está este rompimiento y este quebranto, pues es mucho más difícil poder reconstruir esos tejidos, porque pues era allí donde se encontraban ella, era allí donde cantaban, y cuando hay esa fracción, pues lógicamente hay unas tensiones personales, sociales, afectivas, que afectan esa integración nuevamente. Partir de esta experiencia que también se ha generado a partir de los grupos que han sido desplazados de sus lugares de origen, ha sido una constante en los últimos años, no solamente en el país, no solamente aquí en México, sino también en otros espacios como Ecuador, Bolivia, Colombia, por supuesto, Honduras, etc. Pareciera ser que es una constante en países con ciertas características que reflejan el uso de ciertos recursos naturales, de ciertos recursos del medio ambiente, y que pertenecen también a un grupo o a ciertos grupos culturales que no pueden o que no les es posible velar o hacer cumplir por sus derechos. Temas que el día de hoy pues se tendrían que poner en discusión sobre la mesa de una manera muy seria para reconfigurar y sobre todo también velar por estos derechos de personas, hombres, mujeres, niños, personas adultas que están siendo desplazados de sus lugares de origen. Vamos a seguir platicando acerca de este tema, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Oye, tú, ¿te interesan los medios de comunicación? Si es así, la Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su licenciatura en Comunicación Intercultural, a través de la cual desarrollarás habilidades en fotografía, periodismo y edición. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIEM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios, para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja: Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. El mexicano no va al psicólogo. Hay una parte de la sociedad que cree que van al psicólogo solo los que están locos, declaró Francisco Martínez León, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Puedes ir al psicólogo generalmente cuando las herramientas y habilidades que tienes ya no son suficientes, cuando ya intentaste todo, cuando estás en crisis y se te ocurre, solamente se te ocurre, pero no asistes a un psicólogo. De acuerdo con Martínez León, hay un psicólogo por cada 300,000 habitantes. Además, en México no asiste a servicios como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto y se acude con un sacerdote para tratar problemas o temas que lo afectan anímicamente. Vas al doctor cuando te duele una muela, vas a cientos de especialistas en la parte médica, pero cuando te duelen las emociones no acudes con nadie. Se lo cuentas a amigos o a tu pareja, pero realmente no se atiende la parte de la salud mental. Es necesaria la asistencia de programas y escuelas para padres con el fin de detectar comportamientos que no son saludables en sus hijos para recibir una atención psicológica adecuada. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. Presenta equipo Tierra Roja.
Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con María Elena Ramírez Cabanzo acerca de la reconstrucción del tejido social ante el desplazamiento forzado. ¿Qué hacer después de que hemos sido arrancados de los territorios en donde nos reconocemos? Cómo reconstruir no solo nuestra capacidad relacional, sino también nuestra condición anímica. En ese sentido, platícanos, por favor, cuáles son algunas estrategias que se han implementado para recuperar estos vínculos con los espacios de donde las personas han sido desplazadas. Aquí cabe mencionar el concepto primero de desplazado. Aquí en Colombia es un concepto que está articulado, por ejemplo, a una persona que es obligada, forzada por la vía violenta a emigrar dentro del territorio. Y estas formas violentas pues hacen que de un momento a otro abandone su lugar de vivienda, abandone sus actividades económicas, abandone su vida cotidiana, abandona sus vínculos emocionales con sus contextos comunitarios, con su territorio, con su historia, con sus ancestros, con su familia. Entonces se produce un rompimiento supremamente fuerte. Entonces la cartografía lo que ayuda es a recuperar esa memoria y por ende es como la primera ruta para poder sanar ese dolor que ha producido ese impacto tan violento. ¿Por qué? Porque es que el conflicto en Colombia ha sido de múltiples formas. Una situación, por ejemplo, alguien dirá que la más sencilla fue contaminar el agua del río que alimentaba a una comunidad. Pero no es así, porque detrás de esa relación con el río hay toda una historia familiar y comunitaria. Pero otras formas de violencia, por ejemplo, fue llegar a la madrugada y sacar a los hombres de la casa. Y al sacar a estos hombres, entonces se produce un dolor y un impacto en los niños, en las mujeres, que no van a ser subsanados de una manera sencilla, sino que va a dejar unas secuelas supremamente fuertes en el desarrollo emocional de estos niños, de estos sujetos, de estas personas. Entonces, en Colombia hay una institución que se llama el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde uno va a encontrar muchísima información sobre las formas tan violentas de las que fueron víctimas nuestros campesinos, nuestras comunidades negras, nuestros indígenas, y cómo se produjo un desplazamiento que en cifras es alrededor de más de 6 millones de personas afectadas en los últimos años o en las últimas décadas. Entonces, esta afectación genera unas situaciones muy delicadas en los sujetos. Entonces las cartografías lo que nos permite es poder relacionar a estos sujetos con ese territorio y poder articular su memoria. Recuperar su memoria les va a permitir a ellos poder empezar a sanar. No es solamente que ellos hagan memoria del impacto que tuvo esa enajenación con su espacio y con su cuerpo, sino poder articular esa memoria y poderlas ver como ese espacio donde allí se vivieron múltiples situaciones bonitas, agradables, de cohesión, de fuerza, de cultura, de esa relación que tenían con la naturaleza de forma armónica, esa relación que tuvieron con los sujetos que permitieron, por ejemplo, esa convivencia pacífica, porque como el territorio para ellos es historia, es fuerza social, es conexión con sus sistemas bióticos, con sus sistemas naturales. Entonces todo esto le permite a ellos, la cartografía lo que le permite es relacionarse, volver a relacionar como ese proceso de identidad con su territorio y de pertinencia, con ese escenario y de cohesión con ese territorio habitado y habitado ahora desde la memoria y desde la experiencia. Bajo esta dinámica, bajo esta lógica, en este campo, en este horizonte de comprensión y de trabajo,
cómo seguir, cómo abonar en la construcción del tejido social, cómo se propone la creación de puntos de convergencia, la construcción colectiva y algunas iniciativas pedagógicas para la interacción comunitaria. Bueno, las cartografías con estas comunidades se convirtió pues en una estrategia metodológica para que estas mujeres pudieran comprender la capacidad que tienen ellos de resiliencia y darle nuevo sentido pues a su vida, darle una nueva, como aportar para esa construcción de esas nuevas realidades que tienen en otros contextos, en otros espacios, en otros escenarios, y poder fortalecer unos vínculos sociales que les permita a ellos pues mejorar sus relaciones sociales, afectivas, emocionales desde estos ejercicios. No es cartografiar el espacio territorial, sino también es cartografiar su cuerpo, su memoria, las relaciones comunitarias que tenían, las relaciones con sus pensamientos también, con esas formas que ellos vivieron y que de un momento a otro fueron fraccionadas. Entonces es poder dibujar en un espacio físico, dibujar sus símbolos, es eso, sus símbolos, esos símbolos que pudieron tejer con su territorio y poder comunicar esas situaciones que ellos vivían y que el mapa lo da, porque es que el mapa permite transmitir sus relaciones, sus emociones, sus sensaciones y poder fortalecer como esos nuevos imaginarios en esta nueva realidad que tienen ellos en su condición de desplazado. Permite también como poder articular con su comunidad de forma participativa. ¿Por qué? Porque pues son cartografías individuales, pero luego pasan a ser cartografías colectivas, y esas cartografías colectivas les permite en la participación con los niños poder también entender lo vivido por sus padres, y poderlos fortalecer para que ellos, desde esa participación comunitaria, fortalecer sus nuevos proyectos de vida en otros escenarios, ¿no? Y en otros contextos. La cartografía es como articular la imagen, la emoción, la experiencia y la palabra. Entonces es todo un conjunto de opciones que les va a permitir a ellos poder trabajar y poder articular para que puedan lógicamente fortalecer esos vínculos a partir de esos procesos de desplazamiento. Cabe retomar que el trabajo pedagógico es la manera de pensarse un ejercicio metódicamente, pero la idea acá es cómo las comunidades van a fortalecer su tejido desde esas elaboraciones gráficas, esa es la palabra, desde esas elaboraciones gráficas, desde esas relaciones, por ejemplo, comunicativas que se daban con sus vecinos y que ellos puedan plasmarlo a través de preguntas que surgen como desde se lanza una palabra, se lanza una idea y que ellos empiecen a hablar alrededor de esa idea y luego se conduce a construir unas preguntas con más sentido para que sean ellos los actores que puedan trabajar desde una comunicación directa y puedan potenciar su palabra a partir de los trazos elaborados. La idea acá es que se produzca unas situaciones como de compromiso frente a lo que van a hacer, pero también de liderazgo por ellos mismos. Y ese liderazgo que permita, pues lógicamente, una deliberación, que permite una construcción. Hubo ejercicios, por ejemplo, que se hicieron alrededor de la siembra, y cuando se hacían alrededor de la siembra, ellos empezaron a proponer cómo se tejía comunidad y cómo se tejía
la salud de la comunidad, cómo se construía la procreación de la comunidad a través de las plantas y a través de estas hierbas medicinales que permitían pues mantener y procrear y cuidar a estos bebés y luego hacerlos crecer y luego fortalecerlos y conectarlos con el campo, conectarlos con el río, conectarlos con la siembra, conectarlos con la artesanía. Entonces en esas relaciones se dieron unas relaciones primero muy de confianza con su familia, consigo mismo, con sus vecinos, con sus comunidades, permitió unas resoluciones de conflicto que se daban, permitía reconocer al otro, permitía preparar el terreno para la siembra y en esa preparación se dieron unos valores comunitarios y esos valores comunitarios permitieron solventar no solamente las dificultades y las desconfianzas, sino fortalecerlas en esos compromisos y en esos liderazgos. Entonces hay unos procesos de intervención que permite, lógicamente, la confianza, que permite la consolidación de lo comunitario. Esto que es comunitario desde esa apuesta por la comunitariedad. Es decir, que se da una construcción conjunta y unos lazos de solidaridad que fortalecen la comunidad y que fortalecen la proximidad, la solidaridad y pues lógicamente la reciprocidad. Algo así como unas nuevas pedagogías, esa es la palabra, una nueva pedagogía para la construcción de identidades colectivas. Eso creería que es. Y esas nuevas identidades colectivas pues permiten involucrar esos conocimientos que traían y esas experiencias desde su desplazamiento para fortalecer estas nuevas formas de participación dentro de ellos. Pues todo un trabajo que hacer para poder restituir esta dinámica relacional, como decíamos, el espacio, el territorio en el que socializamos habitualmente no solo implica nuestra capacidad de sobrevivencia, sino también nos da herramientas para poder proponer el tipo de sociedad, el tipo de persona, el tipo de humanidad que queremos construir, y cuando éste se ve violentado, cuando éste se ve desgarrado, pues esas dinámicas se van transformando y se van también erosionando, de tal manera que contar con iniciativas, proponer experiencias, hacer proyecciones respecto de cómo ir restituyendo estas condiciones es un elemento importante para la sanidad, para el buen vivir, para el bienestar de las personas que padecen a lo largo del mundo esta condición. Pues seguimos dialogando respecto de este tema. Esto es Conexiones, no se vayan. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Una ocasión era en la noche y aquí en el pueblo pues no hay doctor. Y empezó mi niño a retorcerse, a estar chille y se retorcía por su dolor de estomaguito. Entonces acá existe la hierba del hinojo. Puse a hervir un poco y con una media cucharada de bicarbonato le di y con eso ya fue suficiente para que el niño se le fuera calmando sus retorcijones de su estómago que tenía por haber comido bastante. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos.
Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIM cuenta con la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. María Fernanda Clemente Lorenzo, de la Licenciatura en Lengua y Cultura, presentó su proyecto de titulación, bajo la modalidad de tesina, titulada Etnografía de la Fiesta Patronal de la Comunidad Otomí San Sebastián, Buenos Aires, municipio de San Bartolo, Morelos, Estado de México. Tomó protesta ante el sínodo presidente Dr. Germán Leiva Valdés, secretaria maestra Ana Elvia Paulino Escamilla y vocal maestro Iván Pedraza Durán, quienes aprobaron por unanimidad. Con el objetivo de conocer los procesos de producción artesanal, artística y de diseño de la región del Bajío, estudiantes de la licenciatura en Arte y Diseño de los planteles de San Felipe del Progreso y Temoaya realizaron una serie de visitas a espacios clave en Guadalajara. Con la finalidad de reconocer los principales centros de fomento cultural, los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer el Centro Cultural Hospicio Cabañas y el Palacio de Gobierno, donde pudieron conocer murales de José Clemente Orozco y apreciar la arquitectura de estos elementos. Reina Grisel González Mendoza, de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, presentó su proyecto de titulación, bajo la modalidad de tesina, titulada Usos y manejo de la piedra volcánica basalto en San Pedro de los Metates, Acambay. Tomó protesta ante el sínodo, presidente, doctora Dulce María Ávila Nájera, secretario, maestra Deni Paola Ferreira Picasso y vocal, maestra Noemi Flores Mercado, quienes aprobaron por unanimidad. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por continuar en Conexiones y seguimos dialogando acerca de la reconstrucción del tejido social ante desplazamientos forzados con María Elena Ramírez Cabanzo. Platícanos, María Elena, ¿cuáles son los principales retos que hoy en día se presentan para la recuperación del tejido social? Hay que partir que son múltiples los retos, empezando porque aún sigue habiendo desplazamiento en muchas comunidades. La universidad tiene que darse a la tarea de investigar estos contextos. Investigar estos contextos implica aproximarnos a estos espacios, a estos escenarios, y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque está muy distante, donde hay que atravesar ríos, hay que atravesar gran cantidad de escenarios y está muy lejos de estar en coger un carro, por ejemplo, y irnos a estos lugares no es sencillo, además porque hay unas condiciones de seguridad que no nos permite. Entonces el reto está por ahí, por entender que es un fenómeno que sigue presentándose y que es un fenómeno que debe darse a conocer y es un fenómeno que se debe investigar. El otro reto que se tiene es, aquellas comunidades que ya están en la ciudad, que han sido desplazadas, que no quieren. Ahí hay otra situación y es que muchas de estas comunidades no quieren volver a su territorio. E incluso, por ejemplo, con la comunidad que se está investigando, ellos van esporádicamente a saludar a sus padres, van a saludar a sus otras familias, pero ellos no se quedan, ellos quieren quedarse en la ciudad. Entonces aquí se presenta otro gran reto y es el papel de la escuela para trabajar con los hijos de estas mujeres. Entonces aquí hay un reto muy grande por transformar currículos, por permitir trabajar pedagógicamente con estas comunidades desde la escuela, es decir, que la escuela debe tender una mano para que ellos lleguen a la escuela y puedan ser visibilizados desde una mirada muy, comunitaria, debe ser visibilizados desde un ejercicio
cooperativo y deben ser visibilizados desde estas reflexiones que debe tener la comunidad para incorporarlos, reconocerlos, validarlos y pues que se puedan realizar proyectos colectivos con estas comunidades, ¿no? Unas tareas, por ejemplo, es que estas mujeres lleguen a los colegios para contar parte de sus historias, de lo que ellas puedan contar y quieran contar. Eso es visibilizarlos y reconocerlos. Hacer ejercicios de trenzado, es decir, su cabello afro, cómo trenzarlo y cómo manejarlo, pero también desde sus formas culinarias, desde sus relaciones con la comida, con el fogón, con las plantas medicinales, con las huertas caseras. Entonces, hay mucho que ellas pueden contarnos para poder darles otro sentido y eso va a permitir una reconstrucción del tejido social. Es permitir esa confrontación y fomentar ese diálogo con ellas desde una empatía con los otros sujetos que no es nada fácil. Hay que fortalecer unos vínculos comunitarios para que se permitan procesos de solidaridad, formación de consensos, por ejemplo, que es tan complejo y que se permita la reconstrucción de esos anteriores estilos de vida que tenía con esos nuevos estilos de vida que puedan ellos, lógicamente, aportarnos en otros ámbitos, ¿no? Otro gran reto que se tiene es cómo se pueden involucrar estos actores sociales con esas nuevas estrategias pedagógicas para poder disminuir como esos dolores que se han vivido durante tanto tiempo y poderlos reconstruir o construir más bien de manera participativa con estos lazos de solidaridad y poder fortalecer la confianza en ellas, especialmente en estas mujeres. Y hago mucho énfasis en las mujeres porque es que ellas son las lideresas de la comunidad, ellas son las que trabajan por fortalecer estas historias alrededor de muchos escenarios, el baile, la música, el arte, el cuento, la cocina, la planta medicinal. Entonces ellos pueden, pues lógicamente, aportar y ese es un gran reto. Traerlas a la escuela, traerlas a estos escenarios o a estos procesos educativos y fortalecer unos ejercicios más socioeducativos, yo los llamaría así, alrededor de cómo ellos nos pueden aportar con la construcción de una huerta, la siembra, como ellos, porque hablo de la siembra porque ellos están en unos territorios, aunque están en la ciudad, están en zonas muy distantes del centro de la ciudad y hay zonas campesinas cerca de la montaña, entonces han realizado siembras y otras pueden realizar las siembras, como la preparación de los alimentos, que son ejercicios simbólicos que les permite a ellos poderse encontrar con sus historias de vida, ¿no? Y con sus acciones ancestrales y con sus comunicaciones, más bien, son con sus acciones, con sus comunicaciones, con sus formas de hablar, con sus cantos, con sus músicas, que pueden reencontrarse con sus ancestros y aquí hay unos procesos de identidad social y de reconstrucción del tejido muy fuerte, ¿no? Bueno, creería que allí se construyen otras formas de ser, es decir, hay unos procesos de lectura subjetiva, me parece que aquí hay un reto muy grande y también poder hacer unas lecturas de unas nuevas construcciones epistemológicas y unas nuevas construcciones valorativas y axiológicas que se pueden dar alrededor de estas comunidades. Entonces, esto nos va a permitir leer los contextos de otra manera y leer los contextos desde unas apuestas comunitarias, desde lo individual, pero también desde lo colectivo y desde lo pedagógico. Y estos son grandes retos que se tienen, leer sus necesidades, sus intereses, sus formas cotidianas, para poder comprender esas nuevas transformaciones que se tienen que dar por su presencia en estas nuevas condiciones de desplazado, de generar nuevos arraigos con su comunidad, pero también de generar nuevas formas de ser, de estar en comunidad y en relación con la ciudad y en relación con la academia. Creo que ahí hay unos grandes retos para la escuela, para la universidad y para la investigación.
Gracias, María Elena. Por supuesto, pensar desde estas opiniones y estas experiencias que nos has compartido a lo largo del programa nos hacen darnos cuenta que el ámbito o los ámbitos más bien de incidencia que se tienen para recuperar esto que conocemos como el tejido social, el tejido familiar, por supuesto, y el tejido comunitario, no depende solamente de una arista. Es decir, no se puede conseguir solo como una política pública o desde, digamos, una parte económica o desde algún ámbito solo emocional, sino que también tendríamos que pensar en diferentes dinámicas de articulación, por ejemplo, con la educación. Es decir, algunas estrategias que desde la educación formal, pero también desde la educación abierta o conocida como un tipo de educación informal, nos da la oportunidad de recrear estos ámbitos significativos en donde se gestaron los grupos que han sido desplazados y que se pueden reconfigurar, reactualizar o incluso crear nuevos puentes de vínculo con los espacios que ahora son receptores de aquellos grupos de población. Y eso, por supuesto, no es un tema sencillo, ni menor, ni pues que se pueda resolver en 5 minutos, ¿no? Sino más bien implica, pues sobre todo también la disposición de las personas que están conviviendo con aquellos migrantes, con aquellos grupos o familias que han sido desplazados. En ese sentido, se involucra un ámbito de interés entre ambas partes, no solamente los receptores, sino también los migrantes, y de esa forma, pues podríamos pensar incluso en dinámicas interculturales y en dinámicas de sentido que nos generen estos puntos de encuentro para no generar un ámbito de conflicto o un ámbito de incomprensión frente a los que llegan a estos espacios. Pues muchas gracias, María Elena, por tu participación en este programa de Conexiones. Ha sido un gusto dialogar contigo y esperemos que podamos contar con tu presencia en otro programa. Vamos a escuchar la siguiente sección y regresamos. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. Finalmente, la tercera fase, la de la implementación, se divide en contar una historia, pilotear y realizar el modelo de beneficio. En esta fase se incluye la planeación y construcción de soluciones tomando en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Se realizó un taller dialógico. En este taller dialógico comenzamos con el registro de los participantes y una bienvenida a los productores. Se explicó el objetivo de incidencia y se realizó una recapitulación de las metas anteriores. En esta etapa participó el Dr. Ublester Domínguez, explicando la caracterización de los paisajes bioculturales y la importancia biológica, económica y cultural de las especies que habitan en la zona. También la maestra Araceli Mendieta presentó la construcción de la memoria colectiva a partir de la significación de paisaje biocultural. Y finalmente la doctora Rocío Albino explicó la meta 2 enfocada en seleccionar participativamente las problemáticas más relevantes que impedían la resignificación del paisaje biocultural. Al realizar esta meta 2, lo que se identificó fue el deterioro del valor cultural, biológico, inclusive simbólico del agua como uno de los temas centrales. Durante el taller, los participantes se dividieron en equipos para una lluvia de ideas y poder discutir las propuestas de solución a las problemáticas identificadas. Se les pidió considerar las posibilidades, los recursos disponibles, el tiempo y el dinero requeridos para cada una de las soluciones. Y posteriormente se analizaron casos de éxito referentes a temas del agua y a la comunidad, lo que ayudó a enriquecer las discusiones dentro de las personas que participaron. En la segunda fase del taller se volvieron a discutir propuestas de solución para replantear su viabilidad. Cada equipo en una plenaria expuso cada una de sus propuestas, las cuales fueron agrupadas en 3 apartados. Estos 3 apartados fueron el primero de educación ambiental, el segundo de difusión y finalmente el de incidencia. Y estas actividades sirvieron para la elaboración de un plan de acción mucho más detallado. Entre cielo, agua y tierra.
¿Te interesa la revitalización de las comunidades originarias? La UIM ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde podrás formarte como investigador y gestor cultural con el fin de dar respuesta a las necesidades lingüísticas de los 5 pueblos originarios del Estado de México. Te esperamos en la UIM. ¡Inscríbete! Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Esperamos que el tema tratado haya sido de su interés, pero sobre todo que también nos permita cierto ejercicio de reflexión, cierto ejercicio de conciencia, cierto ejercicio, incluso, ¿por qué no decirlo?, de indignación en términos de nuestra capacidad ciudadana, de nuestra capacidad colectiva, de nuestra capacidad comunitaria, al saber, al participar, al darnos cuenta que la humanidad en diferentes escenarios, en diferentes espacios, en diferentes territorios, no está en condiciones privilegiadas, no está en condiciones ni siquiera que podríamos concebir desde alguna perspectiva como mínimas en términos humanos, sino que hay una población que sufre, que padece, hay una población que no tiene garantizadas ni siquiera sus más básicas condiciones humanas para poder habitar esta tierra, y que en buena medida esto se debe también a las dinámicas de relación instauradas en los diferentes estados nacionales y las lógicas mercantiles a partir de las cuales se pretende aprovechar los territorios, los espacios exclusivamente con fines comerciales, en donde la vida humana no necesariamente es menester, es un imponderable o es una cuestión neural, Vero. Claro que sí, Edwin, esto que comentas es muy importante porque ya desde algunos otros pensadores, críticos sociales, críticos también comunitarios y propuestas también que derivan de la descolonialidad, señalan esta matriz colonial del poder que hace mella, que hace un profundo digamos, hoyo en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, y que implica pues este cambio de valores y de aspiraciones, por supuesto, que nos han llevado a una crisis civilizatoria de fondo, donde no hay o no existen valores que nos hagan perdurar la existencia humana, la existencia del vínculo que tiene el humano con el entorno, el vínculo incluso con la dinámica espiritual de un espacio, y eso, bueno, pues nos crea también una serie de falsas aspiraciones, pues que no conducen a una relación, digamos, armónica en este sentido que hemos planteado. Pues sin duda hay bastantes cosas que poner en la mesa, discutirlas, reflexionarlas y por supuesto crear otras formas, otras realidades de percibir y también de habitar esta tierra. Pues agradecemos mucho su atención para este programa, esperamos que haya sido de su interés, y también agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo Garduño, Daniela Canuto, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta pronto, esto ha sido todo por el día de hoy, esto es Conexiones, escúchenos en la siguiente emisión. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.